El día martes iniciamos con el tema de la tercera fase del proceso penal, actualmente conocido. Establecimos la trascendencia que tiene esta etapa procesal dentro del desarrollo del proceso penal. También establecimos las definiciones de lo que es el juicio o qué es un juicio oral y público. Señalamos también las fases de que consta un juicio o debate. E indicamos que se integra de dos etapas. Una, la preparación del debate, en cuya fase aún se puede jurídicamente realizar algunas diligencias como el anticipo de prueba, la unión y separación de juicios y también la división del debate. Y también hablamos de los principios fundamentales del debate, aunque pues hoy en día con la reforma del Código Procesal Penal, esos principios son aplicables a prácticamente en todas las fases del proceso penal. Y hablábamos, pues, aparte de los principios fundamentales, habíamos dejado pendiente la segunda parte del debate, que es el desarrollo del mismo. Y el desarrollo básicamente lo encontramos a partir del artículo 368 al 397 del cuerpo legal referido. Es decir, que en todo ese articulado vamos a determinar o establecer todas las incidencias que puedan surgir o que se desarrollan en el debate, en la audiencia o en las distintas audiencias por las que se, digamos, desarrolla el proceso penal. De acuerdo al artículo 368 del Código Procesal Penal, eh, la primera función que tiene el tribunal de sentencia, el juez de sentencia, decimos aquí, el juez o tribunal de sentencia. ¿Por qué juez o tribunal? Porque hoy en día existen los jueces integrados por un juez y también el tribunal de sentencia colegiado, que está integrado por 3 jueces, un presidente y 2 vocales. Dependiendo de quién vaya a desarrollar ese juicio o ese debate, pues será quien lo presida, quien lo dirija. Y pues el artículo 368 establece que, ¿cuál es la función del juez de sentencia o el tribunal de sentencia? Bueno, primero debe verificar la presencia de las partes. Esto significa que debe establecer que esté presente el Ministerio Público a través del fiscal correspondiente, que esté presente el acusado, que esté presente el abogado defensor, si hay creyente adhesivo admitido en el proceso, que esté presente, y si tiene abogado, pues su abogado también, las partes civiles y sus abogados, si fueron admitidos en el proceso penal, y también la presencia de testigos, de peritos, y todos los que van a intervenir en ese debate. Una vez fijado y establecido presentes en esa audiencia, pues ya el presidente del tribunal declara abierto el debate. Y pues, bueno, antes de declararlo abierto, pues el tribunal, aparte de establecer la presencia de las partes, también dice que declara abierto el debate y le hace la advertencia al acusado o le indica al acusado la importancia y el significado de lo que va a suceder en ese debate, a efecto de que él pues preste toda la atención debida para, digamos, estar consciente, enterado debidamente de cuál es la finalidad de ese debate. Y pues posteriormente ya el juez entonces declara abierto el debate y le concede la palabra en primer lugar al Ministerio Público como acusador, posteriormente a la defensa
y a las demás partes, si hubieran, para que presenten sus alegatos de apertura. ¿Y en qué consisten esos alegatos de apertura? Bueno, los alegatos de apertura por parte del Ministerio Público básicamente será hacer referencia a los hechos o hecho delictivo imputado al acusado, las pruebas que va a presentar en ese debate y con las cuales va a probar la participación y responsabilidad penal del acusado. Por supuesto, haciendo también referencia al fundamento legal, a los artículos que sustentan, digamos, ese alegato de apertura, haciendo referencia a las pruebas, al delito, etcétera, etcétera. Ese es un alegato de apertura por parte del Ministerio Público. Y por parte del abogado defensor, pues su alegato de apertura girará en cuanto posiblemente a manifestar que el Ministerio Público no va a poder probar la responsabilidad penal y autoría de su patrocinado, toda vez que con las pruebas que va a presentar, pues no va a probar o acreditar ese extremo. Y que también pues podrá manifestar que el hecho delictivo imputado a su patrocinado pues no fue cometido por él, etcétera, etcétera. Y que pues él se va a demostrar en ese debate la inocencia de su defendido. O bien puede también desde el inicio alegar una causa de justificación, una eximente de responsabilidad penal, etcétera, etcétera. Eso básicamente son los alegatos de apertura. Si Noé Acetún nos puede apoyar con la lectura del artículo 368, por favor. Muy bien, licenciado, ahorita voy. Gracias. 368. Por favor. Agravación. No, 368 del Código Procesal Penal, por favor. Perdón. Muy bien, apertura. Artículo 368. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio del acusado y su defensor, de la víctima y agraviado, y de las demás partes que hubieren sido admitidas, y de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte del debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presten sus alegatos de apertura. Gracias. Presenten su alegato de apertura. Bien, ya les decía yo que el alegato de apertura va a girar, por un lado, el Ministerio Público tratando de, desde el inicio, señalarle al tribunal que va a probar con la acusación presentada, con los hechos incluidos en el escrito de acusación y con las pruebas que presentó en la fase procesal correspondiente, va a probar la responsabilidad penal, va a quebrantar ese estado jurídico o esa investidura jurídica de presunción de inocencia de que goza el acusado. Y como les decía, haciendo una buena argumentación jurídica, técnica y probatoria y de los hechos. Igual el abogado defensor, por su parte, pues él tratará desde el inicio, digamos, persuadir al tribunal de que su patrocinado no participó en el hecho delictivo, que el Ministerio Público no va a poder probar su responsabilidad penal en el debate y que por lo tanto, pues se espera que se dicte una sentencia absolutoria, etcétera, etcétera. Pero también puede ocurrir que el acusado o su defensor no necesariamente desde el inicio aleguen una inocencia, sino también, digamos, actuando también de manera objetiva. Y si realmente incurrió en la comisión del delito o el acusado, pues
tratar de justificar, como les decía, la concurrencia de una causa de justificación, una causa de inimputabilidad, la existencia de atenuantes, etcétera, etcétera. Básicamente, pues ese es el alegato de apertura. Luego de que se declara abierto el debate, la ley en el artículo 369 establece el tema de los incidentes. La ley no establece qué es un incidente, sino sencillamente habla de cuestiones incidentales. Los incidentes básicamente son, algunos señalan que son mecanismos o medios de defensa que utilizan las partes al inicio del debate, y que son todas aquellas circunstancias planteadas por cualquiera de los objetos procesales tendientes a justificar alguna pretensión que en ese momento ellos desean o formularon. Se dice que los incidentes son ignominados, es decir, que la ley expresamente no señala qué clase o qué tipos de incidentes o cómo se denominan, sino que son ignominados porque el sujeto procesal que plantea un incidente en el debate le puede dar la denominación o el nombre que considere pertinente. Por eso son ignominados, porque la ley expresamente no señala cuáles son, es decir, sino que habla solo de incidentes en general, que puede ser cualquier incidente que se le ocurra a cualquiera de los sujetos procesales, plantearlos en el debate. Decía yo que, por ejemplo, podríamos citar que el Ministerio Público plantee un incidente de falta de legitimidad o legitimación del abogado defensor y que no sea admitido en ese debate porque no está activo. Y para acreditar esa argumentación presenta una certificación del Colegio de Notarios de Guatemala en donde se hace constar que el abogado defensor no está activo porque está moroso en el pago de la colegiación profesional. Por lo tanto, no puede ser abogado defensor, de acuerdo al artículo 93 del Código Procesal Penal, que dice que para ser abogado defensor hay que, no basta ser abogado, sino hay que estar activo. Y si no está activo, pues entonces no puede ser abogado defensor. Ese puede ser un incidente. Y lo planteó el Ministerio Público tratando de que el abogado defensor no puede estar presente en ese debate porque no tiene la aptitud legal, de acuerdo al artículo 93. Puede también darse el caso de que la defensa y el acusado también puedan plantear algún incidente. Pensemos en que el abogado defensor plantee también un incidente similar al que planteó el Ministerio Público, que alegue falta de legitimación para actuar en el debate del agente fiscal, toda vez que no cumple con los requisitos para ser agente fiscal de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público y lo prueba con un documento. Entonces ahí también, pues, puede ser que el tribunal en ambos casos, si acepta el incidente, pues prácticamente tanto el abogado defensor tendría que ser sustituido por otro defensor de confianza del acusado o por uno del Instituto de Defensa Público Penal nombrado por el tribunal. En igual circunstancia podría ser nombrarse otro agente fiscal que sí reúna las calidades y requisitos que establece la ley orgánica del Ministerio Público para ser agente fiscal. Y así, sucesivamente puede ser cualquier incidente que planteen los sujetos procesales. La ley dice que todos los incidentes que se puedan plantear en el debate deben ser tratadas en un solo acto. Al menos dice que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna según convenga el orden del debate.
En la discusión de las cuestiones incidentales, se le concede la palabra por única vez por el tiempo que establezca el tribunal o el presidente del tribunal de sentencia, al Ministerio Público, al defensor y a los abogados de las demás partes. Ese incidente debe ser resuelto en eso que del argumento de las partes, el tribunal debe resolver ese incidente y puede resolverlo con lugar o sin lugar. Dependiendo la decisión que adopte el tribunal de sentencia, la parte que planteó el incidente, pensemos que fue el Ministerio Público y que el juez declaró sin lugar el incidente, puede ser impugnada esa decisión, planteando el recurso de reposición que establece el artículo 403 del Código Procesal Penal. Y si César Augusto Martínez nos apoya con la lectura del artículo 403 del Código Procesal Penal, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo 4. Dijo, disculpe. ¿Podría hacerlo más fresco, por favor? Casi no lo escucho. ¿Qué artículo dijo, disculpe? 403. 403. Artículo 403. Reposición durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente, sin suspenderlo en lo posible. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial, para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Muchas gracias. Bien, entonces, si ese incidente fue resuelto con o sin lugar, dependiendo la parte de quien le afecte, pues puede impugnar esa decisión y a través del recurso de reposición que regula el artículo 403. Y también debe dársele audiencia en ese momento a la otra parte para que se pronuncie en relación al recurso planteado por la otra parte. Y luego de ello, el tribunal debe resolver el recurso. Si lo declara con lugar, pues revocará su decisión. Si lo declara sin lugar, pues confirma la decisión que emitió. Bien, eso es en cuanto a los incidentes. Superada esta fase de incidentes, ya algo importante también es que, como dice la ley, los incidentes se deben resolver. Sin embargo, si el incidente es muy complejo, a juicio del tribunal, pues él puede diferir la decisión y resolverlo hasta sentencia. Pero generalmente, en la mayoría de casos, se resuelven en la misma audiencia, es decir, en el debate. Y son muy raros los incidentes que se resuelven hasta sentencia, pero sin embargo, pues el tribunal tiene esa potestad de diferir su decisión de un incidente hasta el momento de dictar sentencia. Pero la regla general es que se resuelve en el mismo debate. Superada estas incidencias, ya viene la declaración del acusado. El artículo 370 se refiere a ese extremo y señala que después de que se declara abierto el debate, se resuelven los incidentes, prácticamente eh, se les solicita, el tribunal de sentencia solicita al acusado si desea declarar o no. Pero antes de eso, pues le advierte con palabras sencillas, con palabras simples, comprensibles, todo lo relativo a el hecho o a los hechos imputados que se le atribuyen, a efecto de que él comprenda y entienda y sobre esos pueda él defenderse, a pesar de que los hechos él ya los conoce, toda vez que durante su primera declaración y durante la acusación en la etapa intermedia, pues se le hizo también ver los hechos delictivos, al menos que hayan variado
pero aún así si variaron en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia, pues también tuvo conocimiento de esa variación. Sin embargo, la ley en este caso, no obstante que él ya conozca los hechos imputados, pues la ley impone la obligación al tribunal de sentencia de que reitere o le haga ver los hechos o el hecho delictivo que se le imputa. También le indica la facultad que puede hacer uso de la garantía constitucional de abstenerse de declarar y que eso no va a perjudicar su situación jurídica. Si declara el acusado, pues es sometido a un interrogatorio por parte del Ministerio Público, de la Defensa y de las demás partes, incluso por los miembros del tribunal, si es un tribunal colegiado, o por el juez de sentencia. Generalmente, hoy en día, los jueces no interrogan, salvo que sea extremadamente necesario, porque el fiscal o la defensa realizaron un interrogatorio deficiente, un interrogatorio que no permitió obtener toda la información necesaria, útil y pertinente para el esclarecimiento de la verdad. En esos casos, entonces, el tribunal pues, puede interrogar a efecto de que para ellos quede bien claro, bien preciso todo lo relativo a los hechos y a la participación del acusado, para que al momento de dictar su sentencia ellos tengan los elementos suficientes, convincentes y necesarios para emitir su decisión, una sentencia condenatoria o absolutoria. Y pues solo en esos casos podrían ellos interrogar. Muchos pues cuestionan también este artículo diciendo que los jueces en un sistema acusatorio, los jueces no deben interrogar porque esa es una función exclusiva de los demás sujetos procesales, del Ministerio Público, de la defensa, del querellante, los abogados de los querellantes, etcétera, y que el juez debe concretar únicamente a juzgar y ejecutar lo juzgado. Sin embargo, el Código Procesal Penal, en aras de la justicia penal, en aras del esclarecimiento de la verdad, permite que los jueces puedan interrogar. Como les decía, hoy es muy raro que un juez o un tribunal de sentencia interrogue, rarísimo. Al principio de la vigencia del Código Procesal Penal, muchas veces los jueces interrogaban más que el defensor. Hoy, pues con ya prácticamente las reformas que ha tenido el Código Procesal Penal, y haciendo una aplicación más genuina del sistema acusatorio, pues ya los jueces se concretan ya a abstenerse de declarar. Como les decía, salvo casos muy necesarios, lo hacen. Cuando les decía, existen dudas en ellos y que esas dudas no fueron aclaradas en el interrogatorio que formularon las partes. Bien, en cuanto al artículo 371, la ley establece la prohibición de que si son varios los acusados, pues el tribunal de sentencia debe alejarlos de la sala de audiencias a aquellos que no van a declarar en ese momento, a efecto de evitar que escuchen las declaraciones o la declaración o las declaraciones de otros imputados, que ellos no se contaminen con esas declaraciones. Sin embargo, pues, para evitar esa inconveniente, pues no se permite que ellos escuchen otros procesados escuchen la declaración de los que van a declarar. Y también el artículo 372 se refiere a que si en el debate el acusado, digamos, puede hacer las declaraciones que estime pertinentes, cuantas veces sea necesario. No obstante que se haya negado a declarar o abstenido a declarar. Y que esas declaraciones se refieran a lo que se está discutiendo en ese debate. Y el presidente del tribunal no puede permitir que, digamos, él declare con la intención de demorar el debate, obstaculizar el debate, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, pues la ley dice que puede él declarar en el debate cuantas veces sea necesario
aun y cuando al inicio del debate no lo haya hecho. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, Gracias. Bien, algo importante es lo que establece el artículo 373, que habla de la ampliación de acusación. Yamagali Pérez, ¿podría ser tan amable de apoyarnos con la lectura del artículo 373? claro que sí, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Artículo 373. Aplicación de la acusación. Ampliación. Perdón. Ampliación. Sí, ampliación de la acusación. Durante el debate, el Ministerio Público podrá ampliar la acusación por inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no hubiera sido mencionada en la acusación o en el auto de apertura del juicio y que modificare la calificación legal o la pena del mismo hecho objeto del debate o integrar la continuación delictiva. En tal caso, con relación a los hechos o circunstancias atribuidos en la aplicación, el presidente procederá a recibir nueva declaración al acusado e informará a las partes que tienen derecho para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa. Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en la imputación. Gracias. A usted. Bien. Para que pueda, digamos, cobrar vigencia en el desarrollo del debate, la ampliación de la acusación, el artículo 373 es preciso en exigir circunstancias para que se pueda ampliar la acusación en un debate. Primero dice... Ya se le entrecortó un poco. Disculpe. Perdón, Sí, sí, no se le escuchó, disculpe, Lick. Ahorita vamos a... ¿Y ahorita sí me escuchan? Sí, licenciado, gracias. Gracias. Solo ampliación se lo escuchó. Sí, les decía que el Código Procesal Penal en el artículo 373 es tajante, es categórico al exigir la concurrencia de determinadas circunstancias para que se pueda ampliar la acusación en el desarrollo del debate. En primer lugar, dice que se trate de la inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no hubiera sido mencionada en la acusación o en el auto de apertura de juicio. 1. Luego dice, y que modificare la calificación legal o la pena del mismo hecho objeto del debate o integrare la continuación delictiva. Si no se trata de un nuevo hecho, de una nueva circunstancia, y que esos nuevos hechos o circunstancias no modifiquen la calificación jurídica del acusado, no puede ampliarse la acusación. Si esos hechos ya fueron conocidos en la etapa de investigación y en la etapa intermedia, cuando el juez abrió a juicio y los incluyó en el auto de apertura de juicio y que están incluidos en la acusación, no puede ampliarse la acusación. Solo se puede ampliar si se incluye un nuevo hecho o circunstancia que modifique la calificación jurídica del delito, así como la pena, o se dé un delito continuado, etcétera, etcétera. Como ejemplo, voy a traer a colación un caso que cuando cobró vigencia el Código Procesal Penal se dio. Se inició proceso penal contra dos integrantes de una clica o una mara, como se conoce,
por el delito de violación. Y la víctima, al declarar, pues por razones emocionales, por razones psicológicas, de temor y una serie de factores, no narró completamente los hechos de los cuales fue víctima. Únicamente, pues argumentó que había sido abusada sexualmente y por eso se tipificó el delito de violación y por ese tipo penal se inició el proceso penal. Y se llegó hasta debate. Al momento del desarrollo del debate, cuando declara a la víctima, ya luego de tener un tratamiento psicológico, psiquiátrico y estar asistida en ese debate por una psicóloga, expuso hechos que no había mencionado o expuesto o narrado en la etapa de investigación ni en la etapa intermedia. Ella expuso nuevos hechos y señalando de que la violación no había sido únicamente por esas dos personas, sino que habían sido 5 sujetos quienes la habían violado ese día y que no había sido únicamente una penetración vaginal, sino también hubo penetración anal, bucal u oral y otras circunstancias. Esos hechos no se conocían, no fueron incluidos en la investigación, en la acusación, ni en el auto de apertura a juicio. Entonces, en ese caso, el Ministerio Público amplió la acusación, incluyendo el delito de abusos deshonestos. Vemos que hay un nuevo hecho delictivo que modifica la calificación jurídica o el estado jurídico del acusado, porque el tribunal de sentencia en ese tiempo, que era un tribunal colegiado, aceptó la ampliación de la acusación. Y entonces el debate continuó su desarrollo ya no solo por el delito de violación, sino también por el delito de abusos deshonestos. Ahí vemos entonces, hay nuevos hechos y prácticamente una calificación jurídica distinta, y obviamente la pena pues ya no va a ser, en ese caso pues sí fueron condenados los dos, tanto por delito de violación como por el delito de abusos deshonestos. Ahí pues vemos de manera evidente que hay un nuevo hecho, hay nuevas circunstancias y que hay un cambio en la calificación jurídica y obviamente y penas distintas, tanto por el delito de violación como por el delito de abusos deshonestos. Y en efecto fueron condenados por los dos delitos. En ese caso, pues sí procedía la ampliación de la acusación, porque era un nuevo hecho o nueva circunstancia que no se mencionó en la acusación, es decir, cuando se formuló la acusación en el escrito, solo únicamente se planteó la acusación por el delito de violación, no así por el de abusos deshonestos, lo que en efecto pues implicaba que se daban los elementos para que procediera la ampliación de la acusación. El segundo párrafo del artículo 373 hace referencia a que debido a la adición de nuevos hechos en la ampliación, pues el presidente debe recibir la declaración del acusado en ese debate sobre esos nuevos hechos. También existe la posibilidad de suspender el debate para que sobre estos nuevos hechos se ofrezcan nuevas pruebas y también el acusado y su abogado defensor preparen su defensa en relación a esos nuevos hechos o a ese nuevo tipo penal. Y si se pide la suspensión del debate para los efectos a que yo indiqué, pues se suspende, pero no puede, digamos, pasarse de los 10 días, como ya lo señalamos. Y la ley dice que el plazo será fijado prudencialmente por el tribunal, que pueden ser 5 días, 8 días,
el tiempo que ellos estimen razonable para que el abogado defensor prepare su defensa sobre ese nuevo hecho y el Ministerio Público presente nuevas pruebas para acreditar ese hecho, porque hay que probar. No basta con que la víctima haya dicho o ampliado los hechos, sino que hay que probarlos. Y para eso, pues, se suspende el debate, porque obviamente el Ministerio Público no va a tener pruebas en ese momento para probar que hubo abuso deshonestos. Y etcétera, etcétera. Y por su lado, igual la defensa, para preparar, pues, tanto el acusado como el abogado defensor, su derecho de defensa en torno a esos nuevos hechos o circunstancias. ¿Preguntas en relación a eso? Puede ser otro delito, pues no necesariamente el ejemplo que yo les planteé, sino puede ser sobre otros delitos. ¿Quedó claro? Sí, Bien, licenciado, gracias. gracias. Bien, entonces, ya eso es en cuanto a la ampliación de la acusación. Seguidamente, de superada estas incidencias, pues ya pasamos a la recepción de las pruebas. Ya de que se amplíe la acusación, si es que hubo, si no hubo, pues entonces obviamente no se continúa el debate. Luego, pues de esto, superada estas fases, ya viene la recepción de la prueba. Y el artículo 300, a partir del artículo 375 en adelante, se habla de la recepción de pruebas. Luis Ramírez, si nos apoya con la lectura del artículo 375. Disculpe, Eric, fíjate que todavía voy en camino. Carlos Jaramillo, Con mucho gusto. gracias. Artículo 375, recepción de pruebas. Después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesaria su alteración. Aprovechemos para leer de una vez el artículo 376, por favor. Muy bien, artículo 376, peritos. El presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Si estos hubieran sido citados, responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes, sus abogados o consultores técnicos y los miembros del tribunal, en ese orden y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Si resultare conveniente, el tribunal podrá disponer de los peritos que los peritos presencien los actos del debate. Estas disposiciones son aplicables en lo pertinente a los intérpretes. Muchas gracias. De acuerdo a la ley, el orden de recibir las pruebas se inicia con los peritos, luego los testigos, luego los documentos, la prueba material No se la o escucha. prueba científica. ¿Me están escuchando? Se escuchó un poco recortable. Es que se lo escuchó entrecortado. Bien, y ahorita Ahí sí. les decía que de acuerdo a la ley, a los artículos a que Carlos le dio lectura, se inicia la recepción de la prueba con los peritos. Digamos, los peritos le dan lectura a las conclusiones de su peritaje y luego pues pueden ser interrogados por las partes. El orden de recepción de pruebas puede alterarse de acuerdo al artículo 375. Si bien es cierto, la ley dice que los primeros son los peritos, después los testigos, después los documentos, después prueba material, después prueba científica, etcétera, etcétera, el tribunal puede decidir alterar el orden, es decir, el tribunal por alguna razón, y eso lo tienen que manifestar, expresar por qué motivos alteran el orden de recepción de la prueba. Por alguna circunstancia ellos pueden decir, bueno, mejor hagamos primero a los testigos y después a los peritos, o primero incorporemos los documentos por lectura y después los peritos, después los testigos, pero tienen que justificar las razones o motivos por qué
hay una alteración del orden. Y eso no afecta al debate, por supuesto. Bien, entonces, la ley dice que interrogados los peritos y deben ser interrogados de acuerdo a la ley, dice, por quienes ofrecieron el medio de prueba. Si el Ministerio Público ofreció como perito al médico forense, pues al momento de interrogarlo, comienza primero el Ministerio Público a interrogarlo, luego la defensa, querellante, etcétera. Una vez que se haya recibido los dictámenes periciales y los peritos hayan sido interrogados, ya viene con la recepción de la prueba testimonial, es decir, recibir la declaración de los testigos. Alexia Gabriela nos puede apoyar con la lectura del artículo 377. Sí, Lick, ahorita. 377. Testigos. Inmediatamente el presidente procederá a llamar a los testigos uno a uno. Comenzará con los que hubiere ofrecido el Ministerio Público, continuará con los propuestos por los demás actores y concluirá con los del acusado y los del tercero civilmente demandado. El presidente, sin embargo, podrá alterar ese orden cuando así lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el debate. Después de hacerlo, el presidente dispondrá si continúan en antesala. Si fuere imprescindible, el presidente podrá autorizar a los testigos a presenciar actos del debate. Se podrán llevar a cabo careos entre testigos o entre testigo y el acusado o reconstrucciones. Muchas gracias. Bien, entonces, los testigos que van a hablar en un debate, previamente a su declaración, deben ser protestados. Y la ley en el artículo 219 establece la fórmula solemne y la advertencia que el presidente del tribunal o el juez unipersonal de sentencia le debe hacer de su conocimiento. Alicia Morales nos puede apoyar con la lectura del artículo 219 del Código Procesal Penal, por favor. Lo tengo a la mano, Lick. Por favor. Artículo 219. Protesta solemne. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para tomarle declaración, el testigo deberá responder: sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas. Muchas gracias. Bien, es necesario entonces advertirle al testigo que si falta la verdad al momento de declarar, puede ser sometido a proceso penal por el delito de falso testimonio. Y es una obligación hacerlo por parte del juez de sentencia o tribunal de sentencia. Luego de declarar los testigos, pues pueden ser interrogados por el Ministerio Público, por el abogado defensor, incluso el acusado, los abogados de los querellantes, de las partes civiles, si fueron admitidas en el proceso penal. Y algo importante, y así lo establece el artículo 378. Abner Alexander Rivas, si nos apoya con la lectura del artículo 378. Mucho gusto, licenciado. Gracias. Dijo 378. 378. Ok. Así es. Aquí lo estoy buscando.
Dice artículo 378. Examen de testigos y peritos. El presidente identificará al testigo con su nombre y el documento personal que lo identifica válidamente e inmediatamente concederá la palabra a la parte que lo propuso para que lo examine sobre idoneidad. Comparecencia al tribunal. Seguidamente concederá la palabra a los demás sujetos procesales para que lo examinen o contraexaminen. El presidente del tribunal moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo o perito conteste a preguntas capciosas e impertinentes. La resolución que sobre ese extremo adopte será recurrible, decidiendo inmediatamente el tribunal. Muchas gracias. Bien, el presidente, como les decía, aparte de la protesta solemne que establece el artículo 119 al testigo, pues lo debe identificar con nombres y apellidos y documento personal de identidad o identificación. Luego, pues le concede la palabra la parte que lo propuso. Si fue el Ministerio Público que propuso al testigo, pues interroga primero al Ministerio Público a su testigo, luego la defensa para reexaminarlo o el contrainterrogatorio. Y pues el examen versará sobre la idoneidad del testigo, los hechos y la comparecencia al tribunal, etcétera. Entonces, y luego pues ya el interrogatorio. Y algo importante es lo que establece el segundo párrafo, que dice que el tribunal de sentencia o el juez de sentencia debe fiscalizar, debe moderar el interrogatorio y bajo ninguna circunstancia debe permitir que se dirijan preguntas capciosas e impertinentes. Y que obviamente el declarante, de testigo, víctima o peritos no deben contestar. El abogado defensor, o las partes, mejor dicho, tienen la potestad de objetar o de protestar las preguntas capciosas, ambiguas, impertinentes, contradictorias, etcétera, etcétera. Y el juez, pues tiene en un debate, pues el juez de sentencia debe resolver si declara con lugar la protesta o la objeción. Si declara con lugar la protesta, pues la pregunta debe reformularse o no se puede dirigir ni contestar. Y si declara sin lugar la objeción o la protesta, pues el testigo está obligado a contestar la pregunta. Y pues la ley dice preguntas capciosas e impertinentes. Bueno, una pregunta capciosa, las preguntas capciosas son aquellas que se dirigen al declarante con el fin de ridiculizarlo, con el fin de, digamos, hacerlo quedar mal ante partes o sujetos procesales, es decir, preguntas con mala intención, con mala fe, que, digamos, afectan o de una u otra manera, pues pueden afectar al declarante, porque lo ponen en una situación a veces difícil de contestar y dependiendo la respuesta que dé, pues así puede ser, como les digo, dejarlo en ridículo. Así, por ejemplo, que estén interrogando al médico forense que practicó la necropsia y lo está interrogando el defensor y le pregunte una pregunta capciosa y le diga, y le dice, diga si es cierto que al momento de que ingresó el cadáver a la morgue y practicarle usted la necropsia lo iba totalmente desnudo y con las manos entre la bolsa. ¿Estará bien esa pregunta? No. ¿Por qué no? Ya. Porque ¿Por si qué va no? desnudo, Entiendo que está desnudo. no puede llevar las manos entre las bolsas. Correcto. Sí, obviamente es una pregunta capciosa. Y si el que está declarando no le pone atención a esa pregunta
porque no en ese momento, por nerviosismo o por estar pendiente de la respuesta que va a dar, puede decir sí o puede decir no, porque no se percató que le estaban dirigiendo la pregunta que el cadáver llegó completamente desnudo y con las manos entre la bolsa. Ridículo. O que, digamos, les decía yo anteriormente que le pregunten al testigo, diga si es cierto que el acusado el día de los hechos portaba un chaleco blanco con mangas negras. ¿Estará adecuada esa pregunta? No, porque el chaleco no tiene mangas. Obviamente, el chaleco no tiene mangas. Pero como le digo, si el testigo no está atento a que la pregunta que se le está formulando es de mala fe o para dejarlo mal visto ante los demás sujetos, pues contestará sí o no. Y tal vez ni siquiera se va a percatar de que el chaleco no tiene mangas o que el cadáver jamás podía tener las manos entre la bolsa porque iba desnudo. Entonces, o también que se le pregunte al médico forense o a un testigo, diga si es cierto que la víctima antes de estaba vivo antes de que fuera asesinado por la víctima o por el imputado, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de preguntas pues no son permitidas. Y si se hacen, pues el tribunal no debe permitir que sean contestadas o el defensor oponerse inmediatamente, objetarlas, protestarlas, etcétera. Todo lo que es la protesta, la objeción son temas de Derecho Procesal Penal 2. Sin embargo, pues no estamos ahí para dejar claro esto, estamos haciendo referencia, aunque sea de manera muy superficial, a ello. Bien, entonces, y las preguntas impertinentes, pues obviamente son todas aquellas preguntas que no tienen ninguna relación ni directa o indirectamente con los hechos imputados o lo que se está discutiendo en el juicio, ¿verdad? Que un testigo, pues cualquiera de los que está interrogando, le dirija una pregunta, por ejemplo, mire, le gusta ir al estadio, imagínense que están discutiendo sobre la participación en responsabilidad penal del acusado y del delito imputado, y en la pregunta, cualquiera de los sujetos procesales al testigo le pregunta, mire, ¿y le gusta a usted ir al estadio a ver los partidos de fútbol? Pues, es una pregunta que no tiene ninguna relación con el hecho que se está discutiendo en el juicio o en el debate. Es una pregunta impertinente, sugestivas, un montón, una serie de interrogantes que no, el presidente, el tribunal o el juez de sentencia no debe permitir que el testigo la conteste. Bien, luego de la declaración de los peritos, de los testigos, pues ya viene la recepción de otros medios de prueba, documentos, prueba material, científica, otros medios de prueba. Por eso la ley dice otros medios de prueba. Y le vamos a pedir a Elma Janet García que nos apoye con la lectura del artículo 380, por favor. Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Me agarran fly. ¿300 cuánto dijo? 80. 380. Mucho gusto. Gracias. Voy. Es grande. Artículo 380. Otros medios de prueba. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen. El tribunal excepcionalmente con acuerdo de las partes podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos o de la reproducción total de una grabación.
dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate, las grabaciones y elementos de prueba. Audiovisuales se producirán en la audiencia según la forma habitual. Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones para invitarlos a reconocerlos o a informar lo que fuere pertinente. Si para conocer los hechos fuera necesaria una inspección, una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo aún de oficio y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto si el acto se realizare fuera del lugar de la audiencia. El presidente deberá informar sumariamente sobre las diligencias realizadas. Perdón. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bien, entonces, cuando se habla de otro de prueba según el orden, pues luego seguimos con los documentos y por su lectura y su exhibición. Generalmente, en la vida práctica y real, los documentos se leen únicamente en sus conclusiones, por supuesto, como dice la ley, con el acuerdo de las partes. ¿Y por qué? Porque imagínense ustedes que se aporten como prueba una cantidad de documentos y que cada documento, hay casos en los cuales documentos tienen folios de 600, 500, 300. Imagínense ustedes leer 300 folios, o sea, la totalidad de un solo documento y ofrecido únicamente por una de las partes. Eso implicaría, pues, aparte de cansado, aburrido, etcétera. Entonces, por celeridad procesal, pues, se pensó que era viable, con el consentimiento de las partes, leer solo la parte toral o esencial, y generalmente son las conclusiones, por ejemplo, los peritajes de balísticos, de médicos forenses, documentoscopía, cualquier peritaje. Muchas veces los peritajes, por muy breves que sean, a veces tienen hasta 30, 40 páginas. Pues se lee únicamente las conclusiones a la que arribó el perito al hacer la pericia. Y luego de ello, pues son interrogados. Bueno, después luego se les pone a la vista el peritaje para que lo reconozcan y digan si ese peritaje fue el que ellos redactaron y si la firma asignada al final del mismo documento es la que ellos asignaron. Y luego pues pueden ser interrogados sobre su peritaje. Igual en alguna sucede con la reproducción de una grabación, puede ser que solo se haga de manera parcial sobre los aspectos más relevantes o trascendentales de esas grabaciones. Y como dice la ley, por ejemplo, los elementos que fueron secuestrados o aportados como prueba material, por ejemplo, un arma de fuego que se presentó, que fue incautada al victimario, se le puede presentar al perito o al testigo, más que todo al perito, para que diga si el arma que se le pone a la vista fue la que él examinó, sobre el cual emitió el peritaje respectivo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando habla la ley de otros medios de prueba, pues se refiere a documentos, a prueba material, a prueba, digamos, cuestiones de reproducción o grabación, etcétera, etcétera. Una vez concluida la recepción de todas las pruebas ofrecidas por las partes, el artículo 381 habla de nuevas pruebas. Y a este
respecto, si Shirley Yulisa nos puede apoyar con la lectura del artículo 381, por favor. Licenciado, perdón, una pregunta. En relación Dígame. al artículo que había mencionado del 378, ¿se puede tomar en cuenta también el 86 del interrogatorio? Como es Así en es, relación, ¿sí? así es, Gracias. tiene relación con el 86, que habla del interrogatorio en la primera declaración del sindicato. Correcto. Tiene relación. Pueden hacer ahí el llamado, relacionar el artículo 86 con el 378, o la inversa, el 378 con el 86. Bueno, alguien que nos apoye con la lectura. Por favor, Lidia. Artículo 381. Nuevas pruebas. El tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba, si en el recurso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia cuando fuere posible. Gracias. Muchas gracias, Lilia. Bien, la ley habla de nuevas pruebas. ¿Y qué debe entenderse por nuevas pruebas? Pues aquellas pruebas que no fueron conocidas en las fases anteriores, que ni se conocieron en la etapa preparatoria o de investigación y tampoco en la etapa intermedia fueron ofrecidas por las partes. Esas son nuevas pruebas. Y la ley dice, el tribunal podrá ordenar aún de oficio. Esto quiere decir que independientemente de que lo planteen los sujetos procesales, Ministerio Público, Defensa o creyente, la ley faculta para que el tribunal de sentencia pueda incorporar nuevas pruebas si las mismas, dice, para que exista o para que puedan plantearse nuevas pruebas y para que puedan ser aceptadas por el juez o tribunal de sentencia, es necesario que estas pruebas surjan, emanen, se originen en el desarrollo o en el curso del debate. Y por qué también son indispensables para esclarecer la verdad. Por ejemplo, imaginémonos que al sindicado aún se le atribuye el delito de un parricidio y que durante la investigación se recibió la declaración de 2 testigos presenciales. Obviamente estuvieron presentes en la escena de crimen, el día, hora y lugar, y les consta la forma y demás circunstancias que el acusado le dio muerte a un pariente, ¿ya? Porque es un parricidio. Y se inició el proceso por parricidio y llegamos hasta debate. Y al momento de declarar el testigo A y B, narran de manera precisa, categórica, concreta, cómo ocurrieron los hechos. Pero además indican que, o a raíz de del interrogatorio que le formuló el Ministerio Público, ellos declaran que además de ellos, en la escena del crimen también estaba presente la señora A y el señor C, 2 personas más, y dan los nombres. ¿Estamos en presencia ahí de nuevas pruebas o no? Sí, ¿Por qué? porque van a dar un nuevo testimonio el señor A y el señor B, porque él está narrando y me imagino que los van a citar también. Ujú. ¿Alguien más?
¿Es posible que alguno de los testigos se le haya olvidado ciertos detalles y el otro lo declare en ese momento, posiblemente? Bien, y durante la investigación y en la etapa intermedia, al momento de ofrecer las pruebas, ni la defensa ni el Ministerio Público sabían de que en la escena de crimen, además de los 2 testigos que ya declararon, existían otras 2 personas que le consta cómo ocurrieron los hechos. Y se supo hasta en el debate cuando estos testigos declararon y dijeron que además de ellos estaban el señor A y B, o los señores A y B, y que también les consta cómo ocurrieron los hechos. Son testigos presenciales también. Esas pruebas, como esos no se supo durante las fases anteriores la existencia de estos 2 testigos. Y como son testigos presenciales, pues resulta indispensable y manifiestamente útil su declaración para esclarecer la verdad. Entonces el tribunal, o si imaginémonos que a raíz de la declaración de estos testigos, inmediatamente el Ministerio Público dice, bueno, entonces ofrecemos que señalan los testigos, por ser útiles para el examen de la verdad. Entonces el tribunal puede ordenar la recepción de esas declaraciones como nueva prueba. Como podemos ver, esa nueva prueba surge en el desarrollo del debate, derivado de la declaración de estos 2 testigos. Antes no se sabía que de otras personas también les constaba la comisión del hecho delictivo. Ahí entonces se habla de nuevas pruebas. Puede ocurrir también con documentos o con peritajes que no se hicieron con anterioridad y que durante el debate surge esa prueba y se estima que es indispensable y necesario realizarla para que la justicia penal se aplique en su justa dimensión y pues esclarecer la verdad, determinar de manera precisa, concreta y digamos, no solo la existencia del hecho delictivo, sino también la participación del Estado. Entonces, ahí podemos hablar de nuevas pruebas. Pero también se considera, según el párrafo 2 del artículo 381, como una nueva prueba, la ampliación de dictámenes periciales, cuando dice la ley resulten insuficientes. Dice también podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultan insuficientes. Las operaciones periciales necesarias están aplicadas en la misma audiencia o cuando fue posible. Imaginémonos que las conclusiones de un peritaje no son lo suficientemente claras, no son suficientemente precisas, categóricas, convincentes. Entonces el tribunal pues tiene dudas sobre determinados aspectos. Puede entonces disponer, citar nuevamente a ese perito y a través de interrogatorios de las partes, pues obtener información que estiman que es necesaria para el esclarecimiento de la verdad. Entonces, a eso se refiere las nuevas pruebas. Y también la ley dice que en caso de que haya nuevas pruebas, la audiencia se suspende, o sea, el debate se suspende a petición de alguna de las partes, por un plazo no mayor de 5 días. ¿Por qué? Por el caso de los testigos, pues hay que citar a estos, primero ubicar a estos testigos. Y si son ubicados, citarlos para que lleguen a declarar el debate. Y pues, por supuesto, también tanto el Ministerio Público como el abogado defensor del acusado y las demás partes, pues preparar el interrogatorio sobre los hechos a estos nuevos testigos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales
el debate se suspende. Al menos que esos testigos estuvieran presentes en el debate, se les puede escuchar en ese momento. De lo contrario, pues había que suspender el debate para que sean ubicados, citados, para que, y si no llegan ni justifican su incomparecencia, pues ser conducidos por la fuerza pública. Entonces, a eso se refiere las nuevas pruebas. ¿Quedó claro? Sí, Lick. Perdone una pregunta, Lick. Sí. Yo veo que es muy corto el plazo que les dan en todo el tiempo que usted ha litigado y todo eso. ¿Es posible que se pueda dar en esos 5 días o no llegaría a veces en Sí, algún mire, caso? sí, dependiendo, porque si, digamos, los testigos que declararon podrían ayudar a realizarlos, pues, ellos saben, o en el momento que ellos digan eso, bueno, si usted sabe dónde hay un interrogatorio, se le puede decir, bueno, usted mencionó que también el día de los hechos estuvo presente el señor Juan Pérez López. ¿Podría usted indicarnos dónde vive el señor Juan Pérez López? Si hubiera así, ¿podría la dirección o número de teléfono? Sí, no está el teléfono tal. Pues ahí ellos están coadyuvando a que se le localice lo más pronto posible. O si no, decir, bueno, sería o podría usted informarles o algo para que el tribunal lo cite ese mismo momento. El mismo tribunal puede ordenar en ese momento o mandar las citaciones y que la policía los vaya a localizar para el día siguiente, etcétera. O sea, sí, hay algunos casos en que sí es factible lograr en 5 días. Si no, pues el tribunal podría poner máximo de 9 días. Y si durante ese plazo no comparecen los testigos porque no fueron habidos o localizados, pues entonces obviamente no se practicarán porque no puede suspenderse un debate en más de 10 días. Si en el 9º día no han sido localizados, llega el 10º día, y pues obviamente no. Entonces, si fue una de las partes, imaginémonos que el Ministerio Público ofreció esas nuevas pruebas, pues el tribunal le pregunta al Ministerio Público si renuncia a esos testigos en virtud de que no fueron localizados. Y obviamente, pues el Ministerio Público, ante la imposibilidad de no haber sido ubicados, pues tendría que renunciar a esos testigos. Si son documentos, pues también se les puede dar un plazo a la institución o a la autoridad donde están esos documentos para que los remiten lo más inmediato posible. Entonces, como puede darse en datos establecidos, puede ser que no. Eso va a depender de muchos factores. Muy bien, gracias, Lick. Bien, en cuanto, pues después de todo lo expuesto, ya el artículo 382 habla de la discusión final, o lo que se conoce comúnmente como las conclusiones, en que pueden exponer sus conclusiones. Tal vez Gloria Portillo apóyenos con la lectura del artículo 382, luego explicar algunas situaciones. Con mucho gusto, licenciado. 382 me dijo, ¿verdad? Por favor. Dice 382, discusión final y clausura. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al querellante, al actor civil, a los defensores del acusado y a los abogados del tercero civilmente demandado, para que, en ese orden, emita sus conclusiones. Las partes civiles limitarán su exposición a los puntos concernientes a la responsabilidad civil. En ese momento, el actor civil deberá concluir fijando su pretensión para la sentencia, inclusive, en su caso, el aporte de la indemnización. Sin embargo, podrá dejar la estimación del importe indemnizatorio para el procedimiento de ejecución de la sentencia.
Si intervinieren 2 representantes del Ministerio Público o 2 abogados por alguna de las demás partes, se pondrá de acuerdo sobre quién de ellos hará uso de la palabra. Solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar. Corresponderá al segundo la última palabra. La réplica se deberá limitar a la reputación de los argumentos adversos para que antes no hubieran sido objeto del informe. En caso de manifiesto abuso de la palabra, el presidente llamará la atención al orador y, si éste persistiere, podrá limitar prudentemente el tiempo del informe, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en examen, las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver. Vencido el plazo, el orador deberá emitir sus conclusiones. La omisión implicará incumplimiento de la función o abandono injustificado de la defensa. Si tuviera presente el agraviado que denunció el hecho, se le concederá la palabra. Si desea exponer, por último, el presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar, concediéndole la palabra y cerrará el debate. Muchas gracias. Bien, se dice, y no se dice, sino que así es, la acción final es una de las partes torales, una de las partes fundamentales en el desarrollo del debate. Es en esta fase en donde debe lucirse el fiscal, debe lucirse el abogado defensor, deben lucirse los abogados de los querellantes y de las partes civiles. ¿Por qué? Porque a través de sus argumentos, ellos deben de persuadir al tribunal de sentencia a obtener un fallo de acuerdo a su pretensión. En el caso del Ministerio Público, tiene que convencer al tribunal que con las pruebas presentadas logró probar la participación y responsabilidad penal del acusado en el hecho delictivo imputado. Logró quebrantar el estado jurídico de presunción de inocencia y que como consecuencia de ello, el acusado debe hacerse o es acreedor de una sentencia condenatoria y debe imponérsele la pena, él pedirá la pena, dependiendo del delito, máxima, mínima o intermedia. Y pues eso, por eso se dice que la discusión final es realmente una de las partes más fundamentales del debate, porque es aquí donde se hace un análisis de la plataforma fáctica, es decir, de los hechos, un análisis de la plataforma probatoria de cada uno de los medios de prueba presentados, un análisis y una argumentación de la plataforma jurídica, es decir, la sustentación legal, el delito, etcétera. O sea, una discusión final implica no solamente un análisis del hecho delictivo imputado, un análisis de los elementos del delito, un análisis de la participación del acusado, un análisis de las pruebas presentadas, un análisis de la pena a imponer, etcétera, etcétera. Esos elementos le van a servir al tribunal para dictar su sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria. Por eso se dice que la discusión final es determinante para que los juzgadores emitan una sentencia no solo objetiva, justa, imparcial, sino ajustada a derecho, ajustada a las pruebas presentadas y valoradas en el juicio o en el debate. Por su lado, la defensa pues también tendrá que hacer una buena argumentación, cuestionando, si ustedes quieren, el hecho delictivo, los elementos del delito, refutando que su patrocinado no cometió el hecho delictivo, argumentando que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron convincentes y que no demostraron la responsabilidad y participación penal de su patrocinado, que no se logró quebrantar la presunción de inocencia y que por lo tanto debe dictarse una sentencia absolutoria, de liberar a su defendido de todos los hechos imputados y ordenar inmediatamente su libertad.
Y también hacer un análisis de cada uno de los medios de prueba. Por su parte, por ejemplo, el Ministerio Público presentó, digamos, pensemos que fueron 4 testigos presenciales. Debe hacer un análisis de cada uno de los testigos presenciales. Por ejemplo, una declaración del señor Juan Pérez López quedó debidamente acreditado que el hoy acusado fue la persona que le dio muerte con arma de fuego a la víctima, toda vez que el día, hora y lugar en que aconteció el hecho delictivo, el señor Juan Pérez López se encontraba en la escena del crimen a 25 metros de distancia del acusado y pudo presenciar de manera clara que el hoy acusado fue quien accionó el arma de fuego contra la víctima causándole la muerte. Esa declaración permite evidenciar que en efecto el hoy acusado estuvo en el crimen, accionó el arma y le dio muerte a la víctima. Por lo tanto, esa declaración es precisa, es categórica, es contundente y evidencia la vinculación, participación o conexión, como ustedes quieran, del acusado en el hecho imputado. Por lo tanto, el tribunal debe darle un valor jurídico probatorio a esa declaración, etcétera. Y lo mismo puede ocurrir con los documentos. Pensemos que en un dictamen pericial de balística, dice, bueno, con el dictamen balístico emitido por el perito Rolando Estrada Burlán, de fecha 20 de enero de 2023, quedó claramente establecida que el arma incautada al hoy acusado fue percutada. Los proyectiles encontrados en la escena del crimen, en efecto, fueron percutadas por el arma analizada por el perito, etcétera, y con ello se demuestra que el arma estaba en buenas condiciones para ser percutada, que los proyectiles fueron, digamos, disparados por el arma, etcétera, y con ello se demuestra tal extremo. Por lo tanto, debe darse valor jurídico probatorio. Y así sucesivamente. Analizar cada prueba y demostrar con qué se probó con esa prueba. ¿Con qué objeto? Sencillamente convencer al tribunal de que las pruebas mostraron la hipótesis, la tesis del Ministerio Público y por tanto se probó la responsabilidad o la autoría del acusado en el delito y como consecuencia pues merece una sentencia condenatoria y una pena. Y lo mismo ocurre con la defensa. Pues con la defensa puede decir la defensa, oye, no es cierto lo argumentado por el Ministerio Público en relación a la declaración del testigo, toda vez que al momento de ser interrogado fue impreciso en sus respuestas, no recordó el día de los hechos, no es cierto que estuvo a 25 metros del sindicado, pues con el interrogatorio que se le formuló, titubeó al decir si eran 25 o 30 o 40 metros. Y así, argumentar por qué razón no se le debe dar valor jurídico probatorio a esa declaración. Y así con los documentos y peritajes, etcétera. Por eso es que se dice que la conclusión final es determinante para que los jueces o el juez de sentencia pueda emitir un fallo de acuerdo a la pretensión de cada uno de los sujetos procesales. Y por eso les decía que el análisis de la conclusión debe versar sobre los hechos, sobre el delito, sobre la pena, sobre la responsabilidad penal del acusado, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí, por eso se dice que ahí es donde se debe lucir jurídica y técnicamente, con argumentos jurídicos sólidos, tanto el abogado defensor como el Ministerio Público. Y sobre todo el Ministerio Público, que es quien acusó y que es quien pretende una sentencia condenatoria. No están obligados a probar ellos la inocencia. El acusado no está obligado a probar su inocencia. El que está obligado a demostrar su responsabilidad y participación penal es el Ministerio Público.
De manera que realmente esta fase del debate es fundamental. Luego habla la ley del derecho de réplica. Dice solo el fiscal y el defensor podrán replicar. Corresponde al acusado el derecho, la última palabra o como dice el artículo 382 en su última parte. El derecho de réplica básicamente consiste en una contraargumentación. En el ejemplo que yo les decía, que al momento de analizar la declaración testífica, la declaración del testigo A no debe darle valor jurídico probatorio el tribunal de sentencia, toda vez que fue incongruente, fue contradictoria. El testigo al momento de ser interrogado demostró mucho nerviosismo y se confundió en reiteradas oportunidades al momento de ser interrogado por la defensa. Por lo tanto, su declaración es dudosa y como consecuencia no se le debe dar valor jurídico probatorio. Imaginémonos que esos son los argumentos que utilizó el defensor para desvirtuar o descalificar la declaración de ese testigo. Entonces, el Ministerio Público hace uso de su derecho de réplica y contraataca, por decirlo así, o contraargumenta. No es cierto lo aseverado, lo argumentado por el abogado defensor en el sentido de que el testigo fue ambiguo, fue impreciso o se equivocó al momento de contestar las preguntas. Toda vez que al momento de ser preguntado por el abogado defensor de manera concreta y segura contestó esto, lo otro, etcétera. Por lo tanto, no es cierto los argumentos de la defensa. Y así, digamos, ese es el derecho a réplica. Luego que concluya la participación de todas las partes, ya entonces el tribunal cierra el debate. Dice, el juez o tribunal declara clausurado el debate y se retira a deliberar en sesión secreta para dictar la sentencia correspondiente. Entonces cierran el debate y lo clausuran, se retira al tribunal para deliberar sobre el proceso, sobre los hechos, las pruebas, etcétera, para dictar su sentencia. Pero puede ocurrir que al momento de deliberar, el tribunal de sentencia tenga dudas todavía en relación al hecho delictivo, en relación a alguna prueba, en relación a, digamos, a la participación del acusado. Y, digamos, vamos a adelantarnos un poquito, pero porque tenía yo toda la intención de concluir este tema hoy, pero nos falta todavía lo que es la sentencia, las clases de sentencia, los requisitos de la sentencia, los vicios de la sentencia, el acta de debate, etcétera, que no nos va a dar tiempo. Entonces vamos a dejar hasta acá, pero digamos, vamos a adelantarnos en cuanto a lo que es la reapertura del debate. Puede ser que el tribunal al momento de retirarse y estar analizando y dictar sentencia, determine mejor no dictar la sentencia, sino reabrir el debate. Porque estima imprescindible, digamos, recibir nuevas pruebas o ampliar las pruebas que se incorporaron, etcétera, etcétera, para tener mejores argumentos al momento de dictar la sentencia. Y eso, pues la reapertura lo vamos a analizar más detenidamente la próxima semana, cuando continuemos con este tema. Y la reapertura, pues está regulada en el artículo 384, que lo vamos a analizar la otra semana, cuando continuemos con el tema y esperar concluir este tema el próximo martes para luego el jueves ya hablar sobre la otra fase del proceso penal, que son las impugnaciones. Y pues nos da tiempo a hablar todavía de la fase de ejecución y tal vez solo hacer referencia a las normas que regulan los procedimientos especiales, etcétera, etcétera. Eso dependerá del avance que tengamos en las próximas 2 o 3 clases que todavía nos quedan para concluir con el programa.
Bien, si no hay ninguna duda de lo que yo expuse hasta el momento, pues entonces prácticamente estaríamos concluyendo parte del tema de esta noche para dejar pendiente lo relacionado a la reapertura del debate y todo lo que es o se refiere a la sentencia. Si no hay ninguna duda, pues damos por concluido el tema.